Cuando trabajaba en una oficina en los últimos meses, me gustaba usar el pizarrón que tenía en mi lugar para dibujar. Solía hacer cosas muy sencillas cuando llegaba temprano o en mis tiempos libres. Y hace tiempo se me ocurrió la idea de hacer una ilustración un poco más detallada en mi pizarrón ahora y con los plumones que tengo. Así que vamos a ver cómo nos va. Yo soy Alesa y me encanta que estés aquí en Alesar. Decidí hacer un fan art una vez más de Estudio Ghibli y esta vez será la princesa Mononoke. Así que comenzaré haciendo el boceto en mi iPad. Y así quedó. Estos son los plumones que tengo para el pizarrón, así es que únicamente con estos es que debo de hacer magia. Algunos son de la marca Acer, Bic y Rodin. Lo primero que empezaré a hacer es el boceto con el plumón más clarito que tenga para que pueda encimar los demás colores. En este caso elegí el amarillo. Y aquí comienza mi aventura. Les iré platicando conforme vaya pasando el video. Ha sido uno de los videos más complicados que he grabado. En primer lugar, el pizarrón está montado en la pared con tornillos, entonces no tenía la opción tan fácil de moverlo y ponerlo en alguna posición más cómoda. Creo que aunque lo pudiera mover por su tamaño, no iba a ser tan fácil dibujar en cualquier lugar con él. Otra de las cosas complicadas fue la luz. Al ser un pizarrón se reflejaban las luces y en donde no se reflejaban a mí no me ayudaba a ver el color más claro y entonces yo estaba trabajando casi a ciegas. La posición de la cámara fue muy complicada de poner para que pudiera tener un buen enfoque, para que no se reflejara la luz y que no me estorbara para dibujar. Y a todo esto súmale que lo tenía que hacer de pie todo el tiempo, haciendo un poco de malabares entre la cámara, las luces, estirándome para que se viera lo que estaba dibujando. Pero bueno, en esta parte ya tenía el boceto que casi no se nota y es momento de comenzar. La única forma en la cual yo podía lograr algo un poco más detallado era haciendo puntillismo, ya que al menos en mi pizarrón con mis plumones si lo hacía de otro modo se borraban las líneas. Comencé con el rostro y para simular un poco los tonos de piel mezclé los naranjas con los amarillos. Fue un poco complicado porque había zonas en donde no podía ver demasiado bien el amarillo, pero conforme lo iba llenando se iba notando un poco más. Que no podía faltar eran los hisopos, me sirvieron muchísimo para lugares pequeños. Como pueden ver aquí, una de las cosas que me costaba mucho trabajo era borrar ciertos plumones porque no se borraban fácilmente. En algunos casos tuve que usar un poco de acetona porque no tenía alcohol para borrar perfectamente bien el plumón. Una de las cosas que puede ser un poco frustrante es que al principio pues no le das tanta forma, tienes que ser muy paciente para poder ver mejor el resultado conforme vayas avanzando.
trabajas de pie y con tu brazo haciendo malabares, en mi caso. Además de que no te puedes recargar en algo, tienes que estar como volando porque si no te manchas o borras lo que sigue. Entonces eso fue algo también complicado y que lo hacía ser un reto más. Yo me cansé. En esta parte, aunque ya estaba un poco cansada, estaba disfrutándolo mucho porque ya le estaba dando más forma a todo lo que estaba haciendo y entonces me estaba gustando muchísimo y pues eso me animaba a seguir. Por ese día hasta aquí había sido suficiente. Como pueden ver del lado derecho tengo mis swatches o mis pruebas de color y algunas mezclas que estaba haciendo para poder lograr otros colores que no tenía en los plumones. Y al siguiente día nos tocaba hacer la parte del logo, que fue la que más trabajo me costó porque no sabía cómo resolver los tonos grises y hacerlo como que no se viera tan saturado de negro. En fin, creo que al final hubo un buen resultado, pero me costó muchísimo trabajo y siento que parece el más sencillo. Aquí ya había hecho una oreja y no me había dado cuenta que estaba como mal proporcionada y chueca a comparación de toda la ilustración, entonces la tuve que cambiar y corregir. Y después de un largo tiempo, por fin la terminé y así quedó el resultado, amigos. Espero que les haya gustado el resultado. Para mí fue un gran reto, fue de tiempo, trabajar en la paciencia, ya que yo suelo desesperarme porque me gusta ver los resultados rápidos y pues en este caso no fue así, pero creo que valió la pena. A mí me gustó mucho porque la verdad no esperaba que me fuera a quedar. Realmente sentí que al ser plumones y el pizarrón iba a ser más complicado y sí lo fue, pero creo que al final lo logramos, amigos. Me gustaría saber qué les pareció, así que pueden dejármelo en los comentarios y yo estaría al pendiente de todo lo que me escriban. Y esto fue todo, amigos. Creo que no pienso borrar mi pizarrón durante mucho tiempo y pues nada, le voy a tomar unas buenas fotos para que al menos quede en el recuerdo cuando tenga que borrarlo. Muchas gracias una vez más por ver hasta aquí este video, espero les haya gustado y ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales y si les gusta el contenido que tengo en este canal, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que les avise cuando suba algo nuevo. Los abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que si quieres lograr algo,